El 26 de abril de 1986 ocurrió una explosión en la central nuclear de Chernóbil. Los desechos radioactivos se extendieron por media Europa, amenazando la vida de millones de personas. Hola, ¿estación de bomberos número 2? Sí, ¿Qué se está incendiando? hubo una explosión en el edificio principal, en los reactores 3 y 4. ¿Hay gente allá? Sí, ¡Despierta al equipo! hay una emergencia. Despierta a los ¡A jefes. despertarse! ¡Despierten a los oficiales! Ciudad de Pripyat, a 2,5 kilómetros de la central nuclear. El accidente, o mejor dicho, la catástrofe, fue el mayor desastre tecnológico de toda la historia conocida de la humanidad. Este accidente afectó a toda Ucrania, Rusia, la Unión Soviética y también a otros países, por lo que para mí, las personas que resultaron severamente heridas fueron de hecho las que realmente salvaron al mundo. Vladimir Ikagan, ingeniero eléctrico de la central nuclear de Chernóbil. Dediqué mi vida a construir estas centrales eléctricas y los reactores nucleares. El reactor de Chernóbil fue el último que construí. Muchos de los que participaron en la liquidación para minimizar la catástrofe de Chernóbil viven muy lejos de Ucrania hoy en día, y cada año son menos y menos. Durante años, traté de olvidarlo. Fue un trauma en mi infancia y nunca se lo conté a nadie. Todavía tengo miedo. Aún me persigue. La catástrofe de Chernóbil aún afecta a las personas. A los que sufren, a los enfermos, a los que mueren. Desde que regresé, los doctores hicieron lo posible para ayudarme. Tuve 2 accidentes cerebrovasculares. Mis vasos sanguíneos cerebrales se dañaron por el accidente. Me persigue. Cuando anochece, recuerdos terribles de Chernóbil vienen a mi mente. Y se me dificulta dormir. Aquel día me persigue. Todos los días. De regreso a Chernóbil. ¿Se ha confirmado? No, pero hubo un accidente. El operador de Pripyat nos lo ha informado. Departamento de Bomberos. Hola, Ivankovo. Sí. Se dirigirán a Pripyat. Vayan a la central nuclear. Sí, te escucho. Los techos de los edificios 3 y 4 están en llamas. Departamento de Bomberos. Hola, Pollescava. Sí. Vayan a la central nuclear. Los techos de los edificios 3 y 4 están en llamas.
El día de la catástrofe yo me desperté muy temprano. Recuerdo que era viernes. Tenía clases ese día, así que fui a la escuela como siempre cuando iba. En camino vi que había muchas ambulancias y máquinas lavando las calles con químicos espumosos. Parecía que la calle estaba cubierta de nieve, pero era espuma. Mucha espuma. Un químico era algo inusual, por lo general usaban agua. Pero eso era muy extraño. Y cuando llegué, no había nadie. La escuela estaba cerrada y no sabía por qué. No avisaron que las clases estaban suspendidas. La puerta estaba cerrada. No había nadie afuera. Estuve allí por unos pocos minutos. Y luego toqué la puerta, la abrieron y me dejaron entrar. Me dirigí a mi clase y habían niños. Algunos estaban llorando porque sus padres estaban trabajando en la central la noche del accidente y no habían regresado. Me enteré del accidente en la central de Chernóbil 3 o 4 días después, cuando tuvieron que contarle al mundo acerca de la catástrofe porque la radiación había alcanzado a Suecia y nadie lo sabía, ni siquiera el ejército y tampoco los ciudadanos. Hubo una llamada. El techo del reactor 4 estaba en llamas. La central fue asegurada por una unidad de bomberos militares. Si una central nuclear se incendia, es la emergencia más grande que existe. Los primeros en llegar fueron 2 brigadas de bomberos que estaban a 5 minutos en auto. Y entonces todos ellos se pusieron a trabajar de inmediato. Y como fueron los primeros en llegar al techo cercano al reactor, todos ellos fallecieron. Todas las personas que trabajaban allí estaban terriblemente quemadas. Ninguna de ellas sobrevivió. Ninguno logró sobrevivir. No recuerdo la vez que pude dormir o cuando finalmente pude comer. No lo recuerdo. Solo me acuerdo de los jóvenes soldados que llegaban con quemaduras. Yo solo pensaba, ¿a dónde iban? ¿Se iban en helicóptero? ¿A dónde van? Era lo único en lo que pensábamos. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Ninguno de nosotros sabíamos lo que era la radiación. Nadie había visto semejante cosa. Era una guerra. Fue tan trágica, tan horrible. Había mucha gente y demasiada confusión. Habían muchas personas en el suelo todos los días, gente por todas partes. Sabía que el reactor había explotado y que la radiación comenzó a esparcirse por el aire. Es como detonar una bomba atómica cuando hay radiación en el aire. La onda expansiva derrumbó el techo del reactor y con ello destruyó el mismo. Lo que hizo, como ya saben, que el grafito volara hasta el reactor 3. El grafito estaba en todas partes. Está completamente destruido. No hay manera de entrar. En la noche del 25 y 26 de abril, yo era el comandante de operaciones de la brigada. Estaba en una sala de control llena de instrumentos. Sin embargo, no indicaron nada. No mostraron el incremento de la radiación, por eso nadie sabía. Pero cuando salimos a la calle, vimos que los charcos de lluvia tenían una especie de sustancia acumulada. Pensé, por supuesto, que era polen de los
árboles, pero de hecho era una sustancia radiactiva. Sin embargo, pensábamos que era polen. Y la verdad es que ni la sede regional o el comandante de la brigada nos contaron que hubo una explosión en el famoso reactor nuclear de Chernóbil. El encargado me dijo que me fuera, así que lo obedecí. No tenía idea que la situación era muy grave y que los niveles de radiación eran altos. ¿Quién iba a saberlo? No habían dicho nada. Todo era secreto. Éramos el mejor país, teníamos que alcanzar y derrotar a Estados Unidos. El gobierno no nos daba información, nada salía. En la radio o en la televisión, solo rumores. Algunos decían que fue una avería, otros decían que fue una explosión y que había fuego. No sabíamos qué ocurría y decidimos, ya que no nos daban más información, ir y averiguar lo que estaba sucediendo. Mi padre llevó a sus hijos, a los 4. Mi madre estaba ocupada en casa y fuimos al estadio de Pripyat. Era un espacio muy abierto en donde podíamos ver el reactor. Y lo vi. Como era de día, no podía ver las llamas, pero veía el humo negro saliendo. También vi muchos helicópteros, aviones, autos y militares que se dirigían al reactor. Y supimos que una catástrofe sucedió. Eso es lo que recuerdo. Fue terrible. Tomas únicas sacadas del archivo histórico del Estado Central de Ucrania. Cuando llegamos a Chernóbil, me enviaron directamente al ayuntamiento. Allí me dijeron, su misión es comprobar los vehículos y evitar cualquier desorden, disturbios, entre otras cosas. Aseguramos el área. ¿Qué significaba eso? Controlar los vehículos que entraban y salían. Escoltamos a los autobuses que transportaban a los evacuados y a los niños y atrapamos a los saqueadores. Cuando luché en la guerra de Afganistán, veía a mi enemigo de frente. Sabía que había un enemigo y que tenía que matarlo. Pero en Chernóbil no sabías dónde estaba el enemigo. Él te mataba lentamente. Solo recuerdo estar en Pripyat. Nunca estuve en otro lugar. Mi vida comenzó allá. Fui al jardín de niños y a la escuela. Crecí en Pripyat hasta que ocurrió este terrible accidente. Ciudad de Pripyat. Todas las familias que vivían en la ciudad estaban involucradas con el reactor. Algunas trabajaban allí, otros trabajaban en la ciudad y en las escuelas. Todos estaban conectados. Era el propósito de la ciudad. Había muchos infantes, había muchas familias. Al igual que nosotros, las familias eran numerosas. Había muchos jardines de niños y escuelas. Yo estaba en 3er grado. Por la mañana iba a la escuela hasta el mediodía y luego iba a la escuela de arte. Tenía muchos amigos. Tuve una vida maravillosa. Incluso puedo llamarla una vida perfecta. No veía lo que sucedía a mi alrededor. Tal vez porque era una niña, pero es así como lo recuerdo. Era una ciudad especial. Hospital de Pripyat.
Llegó una mujer en trabajo de parto, iba a dar a luz, así que teníamos que atenderla. Antes del parto, esa misma mujer que estaba casada con un bombero se había asomado al balcón y vio explotar el reactor, por lo que estuvo en contacto con la radiación durante más de 24 horas. Y cuando el bebé nació, estaba completamente negro. Ese fue el primer incidente en el hospital. Unas horas después, otra mujer entró en trabajo de parto. Cuando dio a luz, el bebé murió. Después de eso, todas las mujeres en diferentes etapas del embarazo las llamaron para una revisión de emergencia. Una vez que fueron examinadas, algo que se hizo rápido porque el tiempo era esencial, ya que determinaba quién viviría y quién moriría. Estaban en un estado terrible. Les hicimos una oferta. Quien quisiera abortar, la ayudaríamos. El médico pidió un asistente y yo me ofrecí. Esa noche realizamos 36 abortos en todas las etapas del embarazo. Fue tan terrible que no puedo describir el crimen, pero tuvimos que hacerlo porque los bebés nacerían totalmente deformes, ya que todos los fetos habían absorbido toda aquella radiación y esa radiación que presenciamos era exactamente como la describen en los libros. Defectos en el corazón, en los ojos, en las extremidades. En pocas horas, todos aquellos bebés se habían contaminado completamente. Había 36 mujeres en todas las etapas del embarazo. Trabajamos durante toda la noche, tal vez un poco más. Fue así como tuvimos que tratar con este problema. Fue el día más horrible de mi vida. Ojalá pudiera borrarlo de mi memoria. Ciudad de Pripyat. Esa misma noche, los soldados fueron a todas las casas para avisarle a la gente que se preparasen para irse. Nunca pensábamos que nos iríamos para siempre. Nos dijeron que solo serían 4 días. Nos dijeron que lleváramos ropa casual, como si fuéramos a un picnic o a acampar. Nosotros pensábamos que teníamos que irnos porque debían limpiar la ciudad o algo por el estilo, y que en 4 días estaríamos de vuelta a nuestro hogar. No nos llevamos nada. La gente no sabía a dónde iban y qué estaba sucediendo. No llevaron ropa o pertenencias. Los escuchaba llorar y gritar. Imaginen dejar todas sus posesiones. Abandonan todo y los llevan a algún lugar que no tienen idea de dónde se encuentra, donde solo existe incertidumbre. No saben a dónde los llevarán y no saben lo que va a suceder. Fue la primera etapa. La segunda etapa fue peor. Atención, atención. Atención, atención. Queridos camaradas, el Consejo Municipal anuncia que debido al accidente en la central nuclear de Chernóbil en la ciudad de Pripyat se ha creado un estado radioactivo que no es bueno para los ciudadanos.
Así que para la seguridad de todos, y sobre todo los niños, no tenemos más remedio que evacuar la ciudad temporalmente. Para ello, hoy 27 de abril, a partir de las 2 de la tarde, acudirán autobuses a cada edificio. Cuando sucedió, no lo sé, fue la peor tragedia de mi vida. Yo tuve una crisis. Mi vida quedó dividida en dos. El 27 de abril de 1986, unas 120.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en 6 horas. Ninguno de ellos regresó desde ese día. Esta es mi casa. No he estado aquí por 33 años. Mis hijos crecieron aquí. Aquí. Pasamos los mejores años de nuestras vidas. Cuando entré a la zona, me colocaron una máscara en la cara. Estaba a unos 20 kilómetros de la estación. Todo el día usé esa máscara. Ese fue el primer día. Al segundo día, no la usé cuando entré a la zona. Solo cuando subía al techo. Al tercer día, la usé cuando estaba en el techo. Solo me la quitaba para poder fumar. Y ya les explico por qué teníamos que usar una máscara. El enemigo es invisible. No tiene sabor, ni olor o forma. Así que las personas no tenían miedo alguno. Yo ignoraba las consecuencias. Después fue que pude ver los resultados, cuando mis compañeros comenzaron a morir. Pero a pesar de todo, no teníamos miedo. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que la vida es hermosa y es una sola. Y es tan corta. 2 generales se encontraron en el Bosque Rojo. ¿Saben qué es? Ellos estaban a cargo de los pelotones que trabajaban cerca del reactor. Uno estaba caminando hacia el bosque, mientras que el otro se dirigía hacia la central. Así que inmediatamente comenzaron a hablar. Había un charco en el camino y uno de ellos lo pisó sin querer.
Y como siempre, ellos llevaban dosímetros de radiación en sus trajes. Así que lo apuntó a su pie y el dosímetro indicó unos 200 Roentgen. Había 200 Roentgen en el charco. Lo enviaron a su casa inmediatamente. Bastó con poner un pie en un charco. Para entonces la radiación afectó a muchos otros países. En Finlandia, en Polonia, en Italia. Gorbachev pronunció un discurso. El 14 de mayo y el 15 de mayo se celebró una reunión gubernamental donde se decidió encomendar a nuestra oficina la tarea de construir una estructura de protección sobre el reactor, que el pueblo la apodó popularmente como el sarcófago. Construcción del sarcófago. Por supuesto, el tiempo jugaba un papel importante. Cuando más tiempo permaneciera el reactor abierto y no fuera neutralizado más, se extendería la radiación en los ríos, en las nubes, se extendería más y más lejos. Iba a ser un impacto global. A lo largo de ese periodo, mientras no terminaran el sarcófago, la estructura de protección, el reactor enseguida comenzó a emitir una gran cantidad de emisiones radioactivas que cubrían una zona donde no solo vivían millones, sino decenas de millones. Ya que los fenómenos atmosféricos como el viento transportaba no solo lluvia que era radioactiva, sino que también transportaba partículas de tierra y arena contaminada que se esparcían por todo el lugar. Fue una catástrofe enorme. Para reducir la lluvia radioactiva se decidió dejar de usar agua para intentar extinguirla. En su lugar, se decidió cubrir el reactor con arena. Para ello reunieron una brigada especial de pilotos de helicópteros militares para arrojar sacos de arena y también plomo alrededor del reactor y así poder reducir la lluvia radioactiva en la atmósfera. Llamando al 971. Desciende 50 metros, no más por la radiación. Copiado. Superviso el trabajo. Estoy a 80 metros de distancia. Muy bien, entendido. Continúa. Cuando los bomberos apagaron el fuego en el techo del reactor 4, rociaron agua en el agujero. Cuando la arena y el plomo se virtieron en el reactor, los cimientos del edificio se hundieron. Si la barra de grafito, que llegó a la temperatura de 3000 grados, hubiera entrado en contacto con el agua, habría creado una explosión de hidrógeno. Solo un puñado de personas lo sabían y es probable que aún siga siendo un gran secreto para muchos. Para evitar la catástrofe, se le asignó a mi departamento una tarea de bombear agua debajo del reactor para que las barras se hundieran. Con su peso, no cayeran en las aguas subterráneas del mismo. Si hubiese ocurrido una explosión de hidrógeno, la mitad de Ucrania habría desaparecido. ¿Pueden imaginarlo? Para el proceso de neutralización se utilizaron robots traídos de Japón y Alemania. Cuando los trajeron, ellos, al parecer, no le dijeron a los
ingenieros sobre los niveles de radiación en el techo. Y cuando activaron los robots en el techo, ellos dejaron de funcionar. Un robot se cayó del techo porque perdió todo el control. Y esos eran robots, mientras que nosotros, los seres humanos, trabajábamos y absorbíamos toda la radiación durante cortos periodos de tiempo. Éramos los biorobots. En los lugares donde los robots no podían trabajar, los biorobots podían. La gente tenía que hacerlo porque no había tiempo para encontrar otra solución. Hicieron lo posible para no poner en peligro las vidas humanas, pero no se pudo hacer nada más. No había otra solución. Los robots no funcionaban, ¿entienden? Y todos estábamos muy asustados. La operación de bombear agua y de retirar los residuos nucleares en torno a la central debía hacerse rápido para limpiar con una pala y a mano. Así es, a mano. Cuando salimos al techo, nos dijeron que había barras de grafito y teníamos que quitarlas. Era imposible medir los niveles de radiación de las barras de grafito. Estaban muy por encima de lo que se podían medir en los dosímetros. Aunque trabajamos en turnos cortos, tuvimos que trabajar en condiciones muy difíciles y cerca del reactor. Nuestra distancia del reactor determinó la cantidad de radiación que absorbimos, por lo que utilizamos monitores y al final del día vimos que habían absorbido una cantidad de radiación casi letal. Pueden llamarlo letal. 24 hombres. Eso es todo, ¿verdad? ¿Van a subir también? Sí, soy el escolta. ¿Eres el escolta? ¡Guíanos! ¡Guíanos! ¿Puedes guiarnos? Sé tú el guía. Deberíamos organizarnos. Andando, hagan una fila. Ya tenemos al guía. Todos los días enviábamos a 800 hombres al techo. Se ponían trajes de plomo y subían para limpiar con palas los residuos y arrojarlos al reactor nuclear. Y en el momento que se les acababa el tiempo, a ellos se les ordenaba bajar del techo y bajaban y se cambiaban de ropa mientras los siguientes 20 hombres subían. Este proceso se repetía. Retiremos lo más que podamos. Es todo, Sasha. Ya pueden regresar. Está bien. Con cuidado. Sí. Muy bien. Por allá. Ten cuidado. Eso es todo. Bajen del techo. Muy bien, retírenlo del techo. Una vez más. Por allá. Eso es todo. Bajen del techo. Muy bien. ¡Arrójenlo! Terminen de arrojar lo que falta. En 1986, el techo del reactor 4 de Chernóbil era el lugar más peligroso del planeta. El nivel de radiación podía matar a un hombre en menos de 10 segundos. Vinieron hombres del centro de reclutamiento. La dosis máxima eran 10 Roentgen. Y la dosis de radiación que los soldados absorbían determinaba
realmente cuánto tiempo les permitía poder estar en el techo. El delegado del partido, Boris Chervina, me hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué los soldados trabajaban poco tiempo en el techo? Le dije que el centro de reclutamiento no estaba enviando a casi soldados y que si todos absorbían la dosis máxima de radiación, no tendrían más trabajadores al día siguiente. Se decidió que la dosis máxima para un día determinado era de 0.9 a 1 Roentgen, que se alcanzaba tras 1 minuto o 2 de trabajo, por lo que se trabajaba a ese ritmo. Él me dijo, este ejército no sirve. Yo le contesté, si usted sirviera, la central nuclear no habría explotado. Y ese fue el final de nuestra amena y bella conversación. Trabajamos como mejor nos parecía y tanto como podíamos, sin absorber la máxima cantidad de radiación. Había un joven, un bombero, no recuerdo su apellido. A este joven se le diagnosticó un nivel 3 de lesión por radiación. Su rostro estaba muy quemado, solo el rostro, pero como tenía dosis alta de radiación, también presentaba otros síntomas. Él me miró, su rostro estaba cubierto de quemaduras, sus ojos azul oscuro me miraban suplicante y me dijo, por favor, se lo suplico, ayúdeme como sea. Recuerdo lo que le dije, todo saldrá bien, esperemos lo mejor. Y me respondió, ¿puede usted decirle eso a mi madre? Sus ojos eran un abismo, pero también había un rayo de esperanza. Fue muy difícil. No le dije nada a su madre. Sabía que no iba a sobrevivir. Tomas únicas sacadas del archivo histórico del Estado Central de Ucrania. Este accidente afectó a toda Ucrania, Rusia, la Unión Soviética y también a otros países. Por lo que para mí, las personas que resultaron heridas fueron de hecho las que salvaron al mundo. Y todos los que bloquearon el reactor en llamas con sus cuerpos, todos los que construyeron el sarcófago, ellos lo hicieron andando a costa de su salud. Tienen que entender que nos trataban como material viviente. ¿Quién pensaría que les costaría la vida a los liquidadores? Éramos el material viviente proporcionado por los centros de reclutamiento y el ejército. En Chernóbil había 3 unidades especiales y representantes de cada región militar de la Unión Soviética. No había otra opción que trabajar para neutralizar el reactor. En ese momento éramos para ustedes. No me atrevo a decir carne, pero éramos la carne que debía hacer el trabajo. Los robots, los biorobots, lo que no podía hacer una máquina, lo hacía un humano. Daba igual la cantidad de radiación que absorbiéramos. Hubo muchos participantes. ¿Cuántos que fueron? No lo diré. Solo en la construcción del sarcófago participaron más de 500,000 de personas, unas 600,000.
Había 12 distritos, 50,000 por distritos. No podían hacerlos trabajar 24 horas al día o en turnos de 8 horas. Trabajaban tanto como la radiación del lugar se los hubiera permitido. Algunos subían por 3 minutos, limpiaban y arrojaban los desechos y se iban. Eso era todo. O solo iban abajo durante 2 horas. Cuando tenían que preparar el equipo, no podían permanecer en la zona por un lapso que fuese mayor a 2 horas. Éramos responsables de ellos. Las personas que entraban a Chernóbil sabían que tenían que llevar a cabo una misión gubernamental que se les había encomendado y que su deber era cumplir con esa misión. No podían haberse negado. Si no soy yo, ¿quién? Alguien tenía que hacerlo. Había que hacerlo. ¿Cómo podría alguien arrepentirse? No había tiempo para pensar y mucho menos para arrepentirse. Teníamos que trabajar, había trabajo que hacer. Hoy en día, si un liquidador tiene un hijo, el niño se designa automáticamente como víctima del desastre. Si un liquidador tiene un hijo, el número de niños en Ucrania designados como víctimas del desastre se cuenta por millones. No solo se trata de los que nacieron después, sino también de los que nacieron en la época del accidente en las zonas afectadas por la radiación. En 4.000 años, las personas podrán volver con seguridad a esta zona. No había estado en Pripyat desde esa vez. No quería regresar. Tenía miedo de venir. Para mí fue muy traumático. Ciudad de Pripyat.
Esta es la plaza de la ciudad. ¿Dónde está el salón cultural? ¿Es este? ¿Dónde está la escuela de música? Está... Me gustaría ver la escuela de música. Cuando era joven estudié allí. No está muy lejos. Está a 100 metros de aquí. Podemos caminar. ¿Todavía hay radiación aquí? Sí, pero es bastante baja, cerca de una unidad. Alrededor de un sievert. ¿Y cuál es el nivel normal? En Ucrania es de 0.3, pero no pasa nada. No se considera crítico comparado con la zona prohibida de Chernóbil. Estos árboles deben ser nuevos. Sí, No los según recuerdo, aquí solo había algunos parterres. No, también Los vi en había fotos, álamos. los álamos, Había es cierto. una avenida de álamos. La recuerdo desde la infancia. Parecía que tocaban el cielo, pero ahora me doy cuenta de que no eran tan Claro, altos. porque hemos crecido. Creo que he crecido mucho. Hay un camino aquí, aunque está todo cubierto de maleza. Cuidado. Observe bien por dónde camina. Es lo que queda de la sala de conciertos. ¿Esta es la sala? Sí. La sala de concierto es. Mi hermana aprendió a tocar el violín aquí y también participó en algunos conciertos. Como yo estudiaba pintura, siempre venía a verla tocar en el escenario. Ella tocaba el violín y... Estoy sin palabras. No lo sé. Es un recuerdo doloroso. Cuando trabajábamos en Chernóbil no se nos permitía salir. Y yo le pedí a mi esposa que viniera a visitarme. Ella pudo venir 2 veces. Y yo la llevé a la zona prohibida. Y le mostré mi lugar de trabajo. No la llevé a la central en sí, pero unos años después, en el año 94, le diagnosticaron un tumor cerebral. Y un tiempo después, ella murió. Por supuesto, me culpé por haberla llevado a la zona radioactiva. Quizás no fue eso lo que causó el tumor, quizás no fue por eso, pero no puedo perdonarme. De verdad eso me trastorna día a día. Nada desaparece. Y nadie es inmune. Es parte de nuestras vidas. Y no podemos escapar.
Estas personas hicieron un acto heroico. ¿Y fueron recompensadas por ello? Creo que los olvidaron, porque nadie los necesita. Lo siento mucho. Cuando me acuerdo de las personas que dieron su vida y permanecieron en el anonimato, sé que nadie los conoce. Y esa es la verdad. Nadie ha oído hablar de ellos. Y eso que hicieron, un acto heroico, al salvar la vida de millones de personas. Más de 1 millón de personas participaron en el proceso de neutralización de los residuos de la explosión. Este documental está dedicado a todos los que han protegido al mundo del peor accidente nuclear de la historia.